Recuerdo con una claridad dolorosa la tarde en la que todo cambió. No fue una escena de telenovela con gritos, portazos y lágrimas dramáticas. Fue algo mucho más silencioso, casi cotidiano, como esas grietas que aparecen en la pared y uno las ignora hasta que un día se da cuenta de que recorren toda la casa. Yo solo había ido al piso de mi hija para dejarle unas verduras frescas del mercado y un tarro de mermelada que había preparado esa mañana. Nada heroico, nada especial. Una madre que aparece sin avisar, como tantas veces, convencida de que sigue teniendo un lugar en la rutina de su hija adulta. El silencio del piso me sorprendió primero. Conocía el sonido de esa casa, la cafetera que resoplaba, la radio encendida de fondo, los pasos de mi nieto correteando por el pasillo, la voz de mi yerno hablando por teléfono con tono seguro, siempre rápido, siempre ocupado. Pero aquel día no había nada de eso. Solo un silencio espeso, interrumpido por un murmullo lejano, como si la vida estuviera sucediendo a media voz en otra habitación. Cerré la puerta con cuidado, dejé la bolsa en la encimera de la cocina y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba entrando en un espacio que ya no me pertenecía. Mientras avanzaba por el pasillo, ese murmullo se transformó en algo inconfundible. No necesitaba verlo para entenderlo. A mi edad, una aprende a reconocer ciertos sonidos, no porque los busque, sino porque la vida se empeña en repetirse de formas parecidas. Los pasos contenidos, las respiraciones aceleradas, un tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino una tensión que lo llena todo. Me detuve unos segundos, con el corazón latiéndome en las sienes, y supe que estaba a solo un gesto de cruzar una frontera de la que no habría vuelta atrás. Podía dar media vuelta, dejar la bolsa en la cocina y fingir que nunca había notado nada. Podía seguir siendo la suegra amable que traía comida, sonreía en las fotos familiares y se iba a casa con la sensación amarga de que ya no controlaba nada. Pero no lo hice. No voy a recrear detalles, porque no hacen falta. Bastará con decir que, al abrir aquella puerta entreabierta, vi a mi yerno en una situación de evidente traición, con una mujer que no era mi hija. No me miraron al principio. Era como si yo no existiera, como si el mundo entero se hubiera reducido a sus cuerpos, a ese pequeño escenario de engaño montado precisamente en la casa donde mi hija dormía, reía y soñaba con una vida que creía segura. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, mientras la escena se desmoronaba ante mí. Solo recuerdo el momento en el que él finalmente me vio, y la expresión de su rostro cambió para siempre, como si alguien hubiera apagado una luz. Salí de la habitación sin una palabra. No grité, no lloré, no hice escándalo. Cerré la puerta con la misma calma con la que la había abierto y regresé a la cocina. Mis manos temblaban, pero dentro de mí algo se estaba colocando en un lugar nuevo. No era solo rabia. Era una mezcla de humillación, sorpresa, una tristeza insoportable, y, por encima de todo, una sensación helada de que se me estaba ofreciendo un poder que nunca había pedido, pero que tampoco estaba dispuesta a regalar. Durante años había observado a mi yerno construir su imagen de hombre correcto. Siempre cortés, siempre atento, siempre con la palabra adecuada delante de mi hija y de mí. Me llamaba, señora, con una corrección que al principio me parecía respeto y luego empezó a sonarme a distancia calculada. En las comidas familiares, hablaba de negocios, de oportunidades, de cómo estaba levantando una vida mejor para todos. Mi hija lo miraba con orgullo, y yo, aunque nunca llegué a confiar del todo en su sonrisa, decidí no entrometerme. Cada generación se engaña con sus propias ilusiones, pensaba. Pero aquella tarde, la máscara se había caído delante de mí, no delante de mi hija. Y eso lo cambiaba todo. Él apareció en la cocina unos minutos después, descompuesto, con la camisa desordenada y los ojos de alguien que sabe que acaba de cruzar una línea de la que no hay regreso. La otra mujer se había ido sin hacer ruido. La casa había vuelto a su silencio habitual, pero ya era otro silencio. Él intentó decir algo, justificarse, balbucear esa clase de explicaciones que los adultos inventan cuando quieren convencer a otro de que lo imperdonable tiene matices. No lo escuché. No necesitaba sus palabras. Su rostro me decía todo. Vi en sus ojos el miedo. Y en ese miedo, por primera vez, descubrí un espacio que nunca antes había tenido, un espacio de control. Mientras lo observaba, mientras sentía como el dolor por mi hija se mezclaba con otro tipo de frío,
empecé a recordar cosas de mi propia vida. A mi marido, que en paz descanse, y sus silencios extraños en ciertas noches. A ese perfume ajeno que un día noté en su bufanda y que decidí no comentar. A todas las veces en que intuía, presentía, sospechaba, pero no tenía pruebas ni fuerzas para alzar la voz. Me veía a mí misma, más joven, sentada en la cocina, tragándome mis dudas para no destruir la apariencia de estabilidad que sostenía a la familia. Pensé en todas las mujeres de mi generación que habían callado por miedo, por dependencia, por costumbre. Y de pronto entendí que yo no estaba dispuesta a repetir la misma historia con mi hija. Sin embargo, tampoco podía actuar impulsivamente. Si le contaba todo en caliente, si destapaba la verdad de golpe, corría el riesgo de que mi yerno, experto como era en palabras, lograra darle la vuelta a la situación. Quizá conseguiría que mi hija dudara de mí, que pensara que exageraba, que estaba celosa de su vida, que era una suegra entrometida. El mundo moderno tiene muchas formas de descalificar a una mujer mayor que decide hablar. No quería perder a mi hija en un malentendido. No quería convertirme en el personaje incómodo de su historia. Fue entonces cuando apareció en mi mente la palabra que me dio escalofríos: ventaja. Yo tenía una ventaja. Él sabía que yo lo había visto. Yo sabía que él era culpable. Y mi hija aún vivía en la ignorancia dulce de quien cree que su hogar es un lugar seguro. Sin levantar la voz, sin gritar, sin hacer un escándalo, yo podía decidir cómo se escribirían los próximos capítulos de nuestras vidas. No me gusta admitirlo, pero lo que vino después fue un proceso frío, casi calculado. Esa misma noche, sola en mi piso, repasé una y otra vez la escena en mi cabeza, no como una víctima, sino como una estratega. Pensé en todas las opciones posibles, desde contarle todo a mi hija de inmediato hasta callar para siempre y dejar que la farsa continuara. Entre esos extremos, apareció una tercera opción, la más extraña para mí, pero también la más tentadora: utilizar su miedo para obligarlo a comportarse, para hacerlo pagar de una forma que solo yo conocería. La idea se fue formando lentamente, como una neblina que, al espesarse, revela una figura. No se trataba de venganza impulsiva, de rabia descontrolada. Se trataba de algo más silencioso, de convertir su culpa en un recurso cotidiano, en una cadena invisible que lo atara no solo a su mujer y a su hijo, sino también a mí. Él quería mantener su imagen, su matrimonio, su comodidad. Yo quería garantizar que mi hija no volviera a ser víctima de sus mentiras, y al mismo tiempo, sentía una necesidad oscura de que él entendiera, día tras día, que su libertad ya no le pertenecía. Así nació el plan. Al día siguiente, lo cité a solas en mi casa. No fue una conversación amable, tampoco fue una escena melodramática. Fue más bien una reunión entre dos personas que saben demasiado la una de la otra. Él llegó con el rostro tenso, esperando quizá insultos, lágrimas, amenazas. Yo no le ofrecí nada de eso. En lugar de destruirlo en un instante, preferí recordarle, con calma, que yo era la única barrera entre su secreto y los oídos de mi hija. Que una sola palabra mía podría cambiar su vida para siempre. Sentí como esa idea lo atravesaba como un cuchillo, y, paradójicamente, ese mismo mundo que él había construido con engaños me entregaba a mí la llave. No necesitaba gritar. Bastaba con describir la situación con precisión. Él era el que había fallado. Él era el que debía temer. Yo, en cambio, tenía tiempo, tenía memoria y tenía la posición moral de una madre que solo buscaba proteger a su hija. Con cada frase que pronunciaba, veía como su voz interior se iba apagando. Ya no era el yerno seguro de sí mismo de las cenas familiares. Era un hombre atrapado, obligado a reconocer que su destino dependía de la decisión de una mujer a la que siempre había tratado con cortesía distante, como si fuera un adorno inevitable en los encuentros familiares. Entonces introduje la condición. No iba a pedir dinero, no quería regalos ni favores materiales. Eso habría sido demasiado simple, demasiado sucio incluso para mí. Lo que quería era otra cosa, que cada día, sin excepción, se viera obligado a recordar lo que había hecho. Que mi presencia se convirtiera en un recordatorio constante de su traición. Que aprendiera, a través de una disciplina silenciosa, que sus actos tenían consecuencias más allá de una noche de debilidad. Le dejé claro que mi silencio no sería gratuito.
Decidí que, a partir de ese momento, él estaría a mi disposición para lo que yo llamé, con una suavidad que lo hizo tragar saliva, mis favores diarios. No era una frase inocente, lo sabía. En ella cabía todo, desde pequeños encargos hasta tareas más pesadas. La clave era que él nunca podría estar seguro de que le pediría al día siguiente. Esa incertidumbre era mi verdadero castigo. No le di margen para negociar, ni para justificarse, ni para pedir clemencia. Le expliqué que, mientras cumpliera con esos favores, yo mantendría la boca cerrada. Que mi hija seguiría viviendo en su mundo ordenado, sin sospechar nada. La primera semana fue casi torpe. No estaba acostumbrada a dar órdenes, y mucho menos a alguien que, hasta entonces, había sido parte de la familia por elección de mi hija, no por la mía. Le pedí cosas simples, que me llevara al médico, que arreglara una estantería rota, que pintara una pared descascarillada en mi pasillo, que hiciera cola por mí en el banco cuando yo no tenía fuerzas para esperar de pie. A cualquiera le habría parecido una lista de tareas normales que un buen yerno podría hacer con gusto. Pero entre nosotros no había nada normal. Cada favor cotidiano estaba cargado de un significado oculto. Cada vez que llamaba al timbre de mi casa, él sabía que no venía como hombre libre, sino como alguien que estaba pagando una deuda infinita. Yo, por mi parte, empecé a observarlo con otros ojos. No como un simple traidor, sino como un hombre al que la vida estaba obligando, a través de mí, a enfrentarse a su propia fragilidad. Había momentos en los que casi sentía lástima, cuando lo veía cansado, con ojeras, tratando de mantener la farsa perfecta frente a mi hija, atendiendo su trabajo, ocupándose del niño y, al mismo tiempo, encontrando huecos en su agenda para cumplir mis exigencias. Pero bastaba con recordar la imagen de aquella puerta entreabierta y el cuerpo de la otra mujer en la misma cama donde dormía mi hija, para que la compasión se desvaneciera. Con el paso de los días, mis favores comenzaron a transformarse en algo más sutil. Ya no se trataba solo de llevar bolsas, hacer reparaciones o acompañarme a citas. Empecé a pedir cosas que lo obligaban a mirarse por dentro, que escribiera una lista de las cosas que valoraba de mi hija, que organizara una tarde entera dedicada exclusivamente a ella, sin teléfonos ni excusas de trabajo, que pasara más tiempo con su hijo, que aprendiera a cocinar uno de los platos favoritos de la familia. No le explicaba mis motivos. Solo le recordaba, con la misma voz tranquila, que mientras siguiera obedeciendo, el mundo seguiría creyendo que era un buen hombre. Y así, sin que nadie más lo supiera, nació entre nosotros un pacto oscuro, una cuerda invisible que lo ataba a mí tanto como a su propia culpa. Con cada día que pasaba, esa cuerda se tensaba un poco más. Yo me convertía, poco a poco, en el centro silencioso de su temor. Él se convertía, poco a poco, en el guardián de un secreto que lo consumía. Y todo eso ocurría mientras mi hija seguía sonriendo en las fotos familiares, convencida de que su vida seguía el curso normal de un matrimonio joven con problemas cotidianos, pero sin sospechar que, detrás de esa calma aparente, su madre y su marido libraban una guerra silenciosa. A veces, cuando me quedaba sola en la noche, me preguntaba en qué me estaba convirtiendo. No me reconocía del todo. La mujer que había sido paciente, discreta, que había callado tanto en su propio matrimonio, ahora manejaba hilos que podían destruir o sostener una familia entera. Me consolaba diciéndome que lo hacía por mi hija, por protegerla del golpe devastador de una verdad brutal. Pero en lo más hondo sabía que también había en mí una parte herida que disfrutaba, de alguna manera, de ese poder tardío. Era como si todos los silencios de mi juventud hubieran regresado para reclamar un precio. Lo que yo no sabía entonces era que, por más que creyera controlar la situación, un plan construido sobre el silencio y el miedo siempre encuentra la forma de desbordarse. Y mientras mi yerno seguía cumpliendo mis órdenes diarias, y yo me acostumbraba a ese extraño papel de juez invisible, el destino preparaba, en silencio, la escena en la que todo tendría que ser decidido de una vez por todas. Cuando llegó el día en que todo debía resolverse, no lo presentí de inmediato. Simplemente desperté con la sensación de que el aire estaba más pesado, como si la casa guardara un secreto que estaba a punto de estallar. Mi yerno llegó temprano, como siempre, dispuesto a cumplir otro de mis favores silenciosos. Pero esta vez no lo recibí con una lista ni con instrucciones. Lo invité a sentarse frente a mí, y por primera vez en meses, lo miré sin el peso de la estrategia.
En sus ojos vi algo nuevo, un cansancio profundo, una rendición que no era humillación, sino aceptación. Había cambiado, y no solo por miedo. Había aprendido, a fuerza de remordimientos y de mis condiciones diarias, a ver su vida desde otro ángulo. También yo había cambiado, convertida en guardiana de un secreto que ya empezaba a asfixiarme más a mí que a él. Le dije que había llegado el momento de poner fin a nuestro pacto. Que su deuda estaba saldada, no porque hubiera pagado lo suficiente, sino porque yo ya no podía seguir sosteniendo aquel juego de sombras sin destruirme un poco más cada día. Le pedí, no como amenaza sino como advertencia final, que lo aprendido no fuera un paréntesis, sino un camino. Que tratara a mi hija con la honestidad que nunca le dio al principio, que reconstruyera lo que había fracturado y que, si alguna vez volvía a fallar, no esperara de mí ni silencio ni piedad. Él no contestó, solo inclinó la cabeza, y vi en su gesto algo parecido al respeto verdadero, ese que nunca nació del miedo, sino de comprender el daño hecho. Cuando cerró la puerta al irse, sentí un alivio extraño, mezcla de victoria amarga y liberación tardía. No sabía si mi hija algún día descubriría todo, ni si realmente él sería capaz de mantener su promesa silenciosa. Pero entendí que, por primera vez en mucho tiempo, mi lugar no era controlar, sino observar con distancia, confiando en que las elecciones de cada uno encontrarían su propio peso. La casa quedó en silencio, pero ya no era un silencio tenso. Era el sonido de un capítulo que terminaba sin explosiones, sin dramatismos, solo con la certeza de que, a veces, la justicia llega de formas imperfectas, y que una madre, incluso cuando actúa desde la sombra, también necesita finalmente soltar aquello que la ata,